Cada vez que piensas en ponerte primero, algo en ti se frena. No es miedo, es culpa. Culpa por descansar, culpa por decir que no, culpa por no estar disponible todo el tiempo, culpa por elegirte. Entonces sigues, aguantas un poco más, te adaptas otra vez y vuelves a dejarte para después. Desde afuera, pareces una persona madura, comprensiva, responsable, de las que siempre pueden con todo, pero por dentro hay un cansancio que no se va, un cansancio que aparece justo cuando haces algo por ti, como si cuidarte estuviera mal, como si elegirte fuera un error. Intentas explicarlo de 1000 maneras, te dices que no es para tanto, que otros están peor, que deberías agradecer, y sin darte cuenta, te acostumbras a vivir así, haciendo lo correcto para todos, menos para ti. ¿Por qué cada vez que te eliges aparece esa incomodidad? ¿Por qué cuidarte se siente tan parecido a fallar? Mientras no entiendas esto, el patrón se repite. Te esfuerzas, te adaptas, te abandonas un poco más. Y lo más peligroso no es el cansancio, es que empiezas a creer que esto es normal, pero no lo es. Lo que te pasa tiene una causa muy concreta. Y cuando la ves con claridad, algo dentro de ti deja de pelear consigo mismo. Eso es lo que vamos a empezar a comprender ahora. Lo que casi nadie te dice es que ese cansancio no aparece por casualidad, no surge porque seas débil, ni porque no sepas cuidarte. Aparece porque, sin darte cuenta, empezaste a vivir bajo una regla interna que nunca cuestionaste. Una regla silenciosa, sutil, pero implacable. Cada vez que algo en ti pide espacio, descanso o prioridad, esa regla se activa. No con gritos, con una sensación incómoda, un nudo en el pecho, una tensión leve que dice, no deberías parar ahora, no deberías pensar en ti, no deberías incomodar, no deberías necesitar tanto, y así, antes incluso de elegir, ya te estás corrigiendo por dentro. El problema es que esta corrección no se siente como violencia, se siente como responsabilidad, como madurez, como ser una buena persona. Por eso cuesta tanto verla. Aprendiste, muy temprano, que ser querido implicaba adaptarte, que ser aceptado implicaba no exigir demasiado, que cuidar de los demás era más valioso que escucharte. Y poco a poco, esa lógica se volvió automática. Ni siquiera la cuestionas. Simplemente actúas desde ahí. Te exiges comprender, te exiges aguantar. Te exiges ser paciente incluso cuando algo en ti ya está agotado. Lo curioso es que no sientes que te estés haciendo daño. Sientes que estás haciendo lo correcto. Pero hay un punto en el que lo correcto empieza a vaciarte. Un punto en el que tanta adaptación deja de ser virtud y se convierte en desgaste. Ese es el error silencioso. No darte cuenta de que tu brújula interna dejó de preguntarse qué necesitas y solo se preocupa por no fallar. No fallar a los demás. No fallar a la imagen que construiste. No fallar a la idea de quién deberías ser. Mientras tanto, algo esencial queda siempre al final de la lista. Tú. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve reconocerlo. Porque el cansancio ya no grita, susurra. Se vuelve parte del fondo de tu vida. Pero hay algo importante que necesitas saber. Este patrón no nació contigo. No es tu personalidad, no es tu esencia. Es una forma aprendida de sobrevivir sin molestar. Y mientras no lo veas con claridad, seguirás intentando cambiar desde el mismo lugar que te cansa, exigiéndote más, corrigiéndote más, escuchándote menos. Lo que viene ahora es clave, porque el verdadero conflicto no está en lo que haces, sino en lo que sientes justo antes de elegir. Y ese sentimiento tiene nombre, pero casi nadie se atreve a mirarlo de frente. La sensación aparece antes de que puedas pensarla. No llega después de decidir. Llega antes. Es una incomodidad leve, casi imperceptible, que surge justo cuando algo en ti intenta moverse, cuando piensas en parar, cuando imaginas decir que no, cuando consideras elegirte aunque sea un poco. No es miedo,
Es culpa, una culpa anticipada, automática, que no necesita argumentos. No te dice por qué, solo te hace sentir que algo está mal, y entonces dudas, te justificas, te convences de que no es el momento, de que puedes aguantar un poco más. Lo que no ves es que, en ese instante, ya no estás eligiendo. La culpa eligió por ti. Esta es una de las trampas más profundas que existen, porque no se siente como control. Se siente como conciencia, como ética, como sensibilidad hacia los demás. Pero observa con atención. Cada vez que sigues ese impulso culposo, el resultado es el mismo. Te tensas, te cierras un poco, te cargas de un peso que no pediste. No es una culpa ruidosa, no grita, no acusa, simplemente te empuja a seguir siendo quien no molesta, quien no necesita, quien no se detiene. Con el tiempo, empiezas a vivir desde ahí, no porque quieras, sino porque te parece lo correcto. Y así, la culpa deja de ser una emoción ocasional y se convierte en un sistema de decisión. Decide cuánto puedes descansar. Decide hasta dónde puedes llegar. Decide qué necesitas silenciar para seguir siendo aceptable. Lo más delicado es que esta culpa no nace del presente. No tiene que ver con lo que estás haciendo ahora. Viene de mucho antes, de momentos en los que aprendiste que tus límites incomodaban, que tus necesidades eran excesivas, que expresar cansancio era una forma de fallar. Entonces hiciste lo que muchos hacen para no perder vínculo. Te adaptaste, te ajustaste, te contuviste, y funcionó. Te aceptaron, te valoraron, te vieron como alguien fuerte, comprensivo, confiable. Pero el costo fue interno, porque cada vez que elegías callar lo que sentías, algo en ti se retraía. Cada vez que postergabas lo que necesitabas, se acumulaba una tensión invisible, una tensión que hoy sientes como cansancio, confusión o vacío. La culpa se volvió tan normal que ya no la reconoces como señal. La confundes con responsabilidad, con madurez, con ser una buena persona. Y así, sin darte cuenta, construiste una vida donde te cuidas solo después de cumplir, donde te escuchas solo cuando ya no puedes más, donde elegirte siempre parece llegar tarde. Pero hay algo que cambia cuando empiezas a ver este patrón, porque la culpa pierde poder en el momento en que deja de ser inconsciente. Y lo que viene a continuación no es aprender a ignorarla, sino comprender por qué apareció en primer lugar. Ahí es donde casi todos se confunden. Y también, donde empieza una posibilidad completamente distinta. Hay algo que pocas personas se atreven a cuestionar, no porque no lo sientan, sino porque hacerlo genera un conflicto interno muy incómodo. La idea de que decir sí siempre es una virtud. Desde fuera, parece claro. Ser comprensivo, estar disponible, no poner obstáculos, no decepcionar. Eso suele verse como bondad, como madurez, como amor. Pero cuando miras con honestidad, empiezas a notar algo inquietante. Muchos de esos sí no nacen del deseo, nacen del miedo. Miedo a incomodar, miedo a ser visto como egoísta, miedo a que el otro se aleje si no cumples con lo esperado. Y entonces aceptas, aunque estés cansado, aunque algo en ti ya no quiera, aunque tu cuerpo esté pidiendo otra cosa. Al principio, parece una decisión pequeña, un gesto aislado, pero con el tiempo, se convierte en una forma de vivir. Empiezas a asociar el amor con el esfuerzo, la cercanía con la renuncia, el vínculo con la autoexigencia, y sin darte cuenta, confundas bondad con sacrificio constante. Aquí aparece una paradoja profunda. Cuanto más intentas ser bueno para todos, más te alejas de ti. No porque seas falso, sino porque aprendiste a desaparecer un poco para sostener la armonía. Este tipo de sí no se siente falso, se siente correcto. Por eso es tan difícil dejarlo. Te dices que es temporal, que luego habrá espacio para ti, que no pasa nada por aguantar un poco más, pero el cuerpo guarda la cuenta, la mente también.
Y llega un momento en el que ya no sabes si haces las cosas porque quieres o porque no sabes cómo no hacerlas. Ese es el punto en el que la bondad deja de nutrir y empieza a vaciar. No es que ayudar sea un problema. No es que cuidar a otros esté mal. El conflicto aparece cuando tu sí es una forma de negarte a ti mismo. Cuando el precio de ser bueno es abandonarte. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas durante años, creyendo que el cansancio es parte de la vida adulta, que sentirse postergado es normal, que elegirte demasiado es peligroso. Pero hay una señal clara de que algo no está en equilibrio. Y no tiene que ver con lo que haces, sino con cómo te sientes después. Si cada vez que dices sí, algo en ti se apaga, si ayudar te deja más vacío que pleno, si cumplir te pesa más de lo que te conecta, entonces no es bondad lo que está operando, es adaptación. Y la adaptación constante tiene un costo que casi nunca se ve a tiempo. Lo que viene a continuación es aún más sutil, porque no se trata solo de lo que das, sino de lo que empiezas a perder cuando te adaptas demasiado. Ahí aparece un desgaste que no siempre sabes nombrar, pero que cambia lentamente la forma en que te relacionas contigo mismo. Y es sobre ese desgaste del que necesitamos hablar ahora. La adaptación constante no se nota al principio. No aparece como un quiebre, aparece como cansancio leve, como irritación silenciosa, como una sensación de estar siempre un poco fuera de lugar. Sigues funcionando, cumples, respondes. Desde fuera, nada parece mal, pero algo empieza a cambiar por dentro. Ya no sabes exactamente qué necesitas, no porque no lo tengas, sino porque dejaste de preguntártelo. Te vuelves hábil para leer a los demás, para anticiparte, para evitar conflictos, para sostener climas emocionales. Y mientras haces todo eso, una parte tuya se va quedando atrás. No desaparece de golpe, se desgasta. Empiezas a notar que te cuesta entusiasmarte, que las cosas que antes te nutrían ya no tienen el mismo sabor, que te sientes cansado incluso en momentos de calma. Este es el precio invisible de adaptarte todo el tiempo. No es agotamiento físico, es desconexión interna. Cuanto más te ajustas a lo que se espera de ti, más difícil se vuelve escuchar lo que realmente sientes, y cuando no te escuchas, empiezas a vivir en piloto automático. Haces lo que corresponde, dices lo que suena bien, pero ya no sabes si eso que haces te representa. Aquí ocurre algo delicado. La vida sigue avanzando, pero tú sientes que no estás del todo en ella. No porque no estés presente, sino porque te acostumbraste a ocupar un lugar que no es el tuyo. La adaptación excesiva no duele de inmediato. Duele con el tiempo. Duele cuando miras atrás y no reconoces en qué momento dejaste de elegirte. Duele cuando te das cuenta de que has sido leal a muchas cosas, menos a ti. Y lo más confuso es que nadie te obligó. No hubo una orden explícita. No hubo un castigo directo. Fuiste tú quien aprendió a hacerlo para mantener la paz, para no perder vínculo, para seguir perteneciendo. Por eso cuesta tanto soltar este patrón, porque no se siente como error, se siente como identidad. Te dices, yo soy así, siempre he sido así, es mi forma de querer. Pero debajo de esa historia hay una verdad que incomoda. No siempre elegiste adaptarte, muchas veces no supiste que había otra opción. Y mientras sigues así, el cuerpo empieza a enviar señales, tensión, falta de energía, una sensación de vacío difícil de explicar. No es que algo esté mal contigo, es que llevas demasiado tiempo viviendo lejos de tu centro. Este es el punto en el que muchas personas intentan cambiar desde el mismo lugar que las agotó. Se exigen más claridad, más disciplina, más control, pero eso no resuelve el desgaste, lo profundiza, porque el problema no es que no estés haciendo suficiente, es que estás viviendo demasiado tiempo desde un lugar que no te honra. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando empiezas a considerar la posibilidad de elegirte y eso se siente mal? Ese conflicto interno es el siguiente umbral.
Y cruzarlo cambia por completo la manera en que te relacionas contigo y con los demás. Es ahí donde vamos ahora. Cuando finalmente aparece la idea de elegirte, no llega como alivio, llega como incomodidad. No se siente natural, no se siente seguro, se siente extraño, casi incorrecto. Algo en ti se tensa cuando imaginas parar, poner un límite o priorizarte. No porque no lo necesites, sino porque aprendiste a asociar ese movimiento con una pérdida. Pérdida de aprobación, pérdida de vínculo, pérdida de la imagen que construiste para ser aceptado. Por eso, aunque estés agotado, seguir parece más fácil que cambiar. Seguir duele, pero es conocido. Elegirte duele de otra manera. Genera culpa, incertidumbre y miedo a equivocarte. Aquí se forma una trampa silenciosa. Te quedas donde estás, no porque sea lo mejor, sino porque es lo menos amenazante. Te dices que no es el momento, que ahora no puedes, que después, cuando todo esté más tranquilo, te ocuparás de ti. Pero ese después nunca llega, y mientras tanto, el malestar se vuelve parte del paisaje. Ya no lo cuestionas, lo normalizas. Empiezas a creer que la vida adulta es así, que estar cansado es lo lógico, que sentirte postergado es el precio de ser responsable. El problema es que el cuerpo no olvida, ni la mente. Cada vez que te ignoras, algo se registra. Cada vez que te fuerzas a seguir, algo se endurece. No hacia afuera, sino hacia adentro. Y llega un punto en el que ya no sabes si sigues por convicción o por miedo a enfrentar lo que pasaría si te eliges. Este conflicto interno no se resuelve con fuerza de voluntad, porque no es una falta de carácter, es un choque entre dos necesidades profundas. Por un lado, la necesidad de pertenecer, de ser aceptado, de no romper el equilibrio. Por otro, la necesidad de ser fiel a lo que sientes, a lo que necesitas, a lo que eres. Mientras no reconozcas este choque, seguirás viviendo dividido, haciendo lo correcto por fuera y sintiéndote cada vez más lejos por dentro. Elegirte no se siente bien al principio porque desafía una lealtad antigua, una lealtad aprendida, no elegida, la lealtad a no incomodar. Y mientras esa lealtad siga mandando, cualquier intento de cuidado personal se sentirá como traición. Traición a los otros, traición a la imagen, traición a la historia que contaste sobre ti. Pero hay una verdad incómoda que empieza a emerger cuando te permites mirar esto con honestidad. Seguir así también tiene un costo, y ese costo no es pequeño, no es solo cansancio, es pérdida de dirección, es vivir sin sentirte realmente presente en tu propia vida. El verdadero dilema no es si elegirte es correcto o no. El dilema es cuánto tiempo más puedes seguir ignorándote sin romper algo esencial por dentro. Ese es el punto en el que muchas personas se quedan atrapadas, porque nadie les enseñó a diferenciar entre cuidarse y cerrarse, entre ponerse primero y dejar de amar. Y esa confusión mantiene el conflicto vivo. Lo que viene ahora es crucial, porque hay una diferencia profunda entre protegerte y endurecerte. Y entenderla cambia completamente la forma en que te eliges. De eso vamos a hablar a continuación. Hay una confusión que atraviesa a muchas personas sensibles y conscientes. Una confusión que las mantiene atrapadas incluso cuando ya saben que algo no está bien. Confunden protegerse con cerrarse. Cada vez que piensan en poner un límite, aparece una imagen interna que incomoda. La de volverse fríos, distantes, duros, como si cuidarse implicara perder la capacidad de amar, y entonces vuelven atrás, se corrigen, se dicen que no quieren cambiar para mal, pero esta idea nace de una asociación equivocada. Protegerte no es levantar muros, es dejar de exponerte innecesariamente. Cerrarte es dejar de sentir, protegerte es empezar a escucharte. La diferencia es sutil pero fundamental. Cuando te cierras, te desconectas, te endureces, empiezas a reaccionar desde la defensa. Cuando te proteges, haces lo contrario. Te vuelves más honesto contigo, más presente, más claro.
El problema es que durante mucho tiempo aprendiste que estar disponible era una prueba de amor, que aguantar era una señal de fortaleza, que adaptarte era una forma de cuidar el vínculo, y nadie te mostró que también existe otra forma de cuidar, una forma que no pasa por el sacrificio constante. Por eso, cuando intentas protegerte, algo en ti se resiste, no porque esté mal, sino porque es nuevo. El sistema interno que construiste no sabe cómo moverse sin culpa, no reconoce el cuidado que no duele, no entiende el límite que no rompe, y así sigues eligiendo lo conocido. Aunque te desgaste, aquí aparece una señal muy clara. Cuando te cierras, te sientes más vacío. Cuando te proteges, aunque al principio incomode, algo se ordena por dentro. Puede que sientas miedo, puede que sientas duda, pero no sientes traición hacia ti mismo. Esa es la diferencia. El cierre te desconecta de lo que sientes. La protección te devuelve a ti. Muchas personas nunca llegan a experimentar esto porque abandonan el intento demasiado pronto. Confunden la incomodidad inicial con un error y vuelven al patrón que ya conocen. Pero toda transición auténtica incomoda al principio, porque rompe una lógica antigua, porque cuestiona una lealtad que parecía intocable. Elegirte no te vuelve menos humano, te vuelve más íntegro, no te separa de los demás, te permite relacionarte sin desaparecer. Cuando empiezas a protegerte en lugar de cerrarte, algo cambia en la forma en que te vinculas. Ya no das desde el agotamiento, das desde la presencia. Ya no ayudas para no perder, ayudas porque eliges hacerlo. Este cambio no es visible desde afuera de inmediato, pero por dentro se siente como un alivio silencioso, como si algo dejara de estar en guerra. Y aquí ocurre algo importante. Cuando dejas de cerrarte y empiezas a protegerte, surge una pregunta nueva, una que no habías considerado antes. Si no me estoy cerrando, si no estoy siendo egoísta, entonces, ¿qué estoy haciendo realmente cuando me elijo? Esa pregunta abre un espacio distinto, un espacio donde la culpa ya no tiene el mismo control, y donde empieza a emerger una comprensión más profunda. Lo que viene ahora no es una técnica, ni una estrategia, es un cambio de criterio interno, y cuando ese criterio cambia, toda tu forma de vivir se reordena. De eso vamos a hablar ahora. Cuando algo cambia por dentro, no siempre se nota de inmediato por fuera. No hay una transformación visible. No hay una decisión radical. Hay, primero, un cambio mucho más silencioso. Empiezas a cuestionar el criterio con el que te has guiado toda la vida. Durante mucho tiempo, tu brújula interna funcionó así. ¿Esto es correcto para los demás? ¿Esto incomoda? ¿Esto puede decepcionar a alguien? Ese criterio parecía lógico, incluso necesario. Te ayudó a adaptarte, a sostener vínculos, a sentirte parte, pero también te llevó a ignorar una pregunta esencial, una que casi nunca te hiciste con honestidad. ¿Esto es verdadero para mí? Cuando empiezas a formularla, algo se descoloca, porque te das cuenta de que muchas de tus decisiones no nacieron de lo que sentías, sino de lo que aprendiste que era aceptable sentir. No elegías desde la verdad interna, elegías desde la culpa anticipada. Y aquí ocurre un punto de inflexión. No cambias lo que haces de inmediato, cambias desde dónde lo haces. Empiezas a notar la diferencia entre un sí que nace del miedo y un sí que nace de la presencia, entre un no que castiga y un no que cuida. Este nuevo criterio no es rígido, no es egoísta, no es defensivo, es honesto. No busca tener razón, busca coherencia interna. Cuando empiezas a escucharte desde este lugar, el cuerpo responde distinto. Hay menos tensión, menos resistencia, menos lucha interna. No porque todo sea fácil, sino porque dejas de ir en contra de ti mismo. Aquí muchas personas se confunden. Creen que elegir desde la verdad interna significa pensar solo en uno. Pero lo que realmente ocurre es lo contrario. Cuando dejas de actuar desde la culpa, tu energía deja de estar fragmentada. Ya no estás dividido entre lo que sientes y lo que haces, y esa integración cambia la forma en que te relacionas.
Empiezas a estar presente de verdad, no desde la obligación, sino desde la elección. Este nuevo criterio interno no se impone, se descubre. Aparece cuando te das permiso para sentir sin corregirte de inmediato, cuando escuchas esa incomodidad sin taparla, cuando te preguntas, con honestidad, si lo que estás haciendo te honra o te desgasta. No siempre tendrás respuestas claras, y eso está bien. Lo importante es que dejas de traicionarte automáticamente. Dejas de tomar decisiones en contra de ti solo para sostener una imagen. Este es el punto en el que muchas personas empiezan a experimentar algo nuevo. No euforia, no alivio inmediato, sino coherencia. Una sensación sutil de estar en tu lugar, de no estar forzándote, de no estar huyendo de lo que sientes, y aunque todavía aparezca la culpa, ya no gobierna sola. Empieza a perder autoridad, porque ahora hay algo más fuerte operando, una referencia interna distinta, una forma de habitarte que no necesita castigarte para funcionar. Este cambio no es el final del proceso, es el inicio de algo más profundo, porque cuando eliges desde la verdad interna, empieza a revelarse algo que transforma por completo la idea que tenías sobre cuidarte. Y es ahí donde todo lo que parecía egoísmo empieza a adquirir otro significado. De eso vamos a hablar a continuación. Hay un momento en el que algo empieza a encajar, no como una revelación grandiosa, sino como una comprensión tranquila que se instala poco a poco. Te das cuenta de que durante mucho tiempo confundiste cuidarte con justificarte. Sentías que cada vez que necesitabas espacio, tenías que explicarlo, defenderlo, probar que no eras egoísta, que no estabas exagerando, que tenías una razón válida, y ese esfuerzo constante por justificarte era en sí mismo una forma de desgaste, porque cuando el cuidado necesita permiso, ya no es cuidado, es negociación interna. Empiezas a notar que la verdadera diferencia no está en lo que haces, sino en la energía desde la que lo haces. Antes, ponías límites con tensión, con miedo a la reacción del otro, con la sensación de que estabas fallando. Ahora, cuando te eliges desde este nuevo criterio interno, el límite no nace del enojo ni de la defensa, nace de la claridad. No necesitas convencer, no necesitas demostrar, no necesitas endurecerte, simplemente sabes. Y esa certeza cambia todo, porque cuando te eliges desde la claridad, no te desconectas del otro, te conectas mejor contigo. La culpa pierde fuerza porque ya no encuentra el mismo punto de agarre. Antes, se alimentaba de tu duda, de tu inseguridad, de tu necesidad de aprobación. Ahora se encuentra con algo distinto, con una decisión que no busca castigar ni imponer, sino sostenerte. Aquí aparece una sensación nueva, una calma que no es ausencia de conflicto, sino presencia interna. Sigues sintiendo cosas, sigues dudando a veces, pero ya no te abandonas automáticamente, y eso tiene un impacto profundo en tu forma de vivir. Empiezas a notar que tu energía deja de dispersarse, que no terminas el día tan drenado, que hay conversaciones que ya no te pesan igual, no porque los demás hayan cambiado, sino porque tú ya no te traicionas para sostener el vínculo. Este es un punto clave. Elegirte no te vuelve indiferente, te vuelve más honesto, no te hace menos empático, te hace más claro, y esa claridad, lejos de romper relaciones, empieza a ordenarlas. Algunas se ajustan, otras se transforman, y algunas, inevitablemente, se caen. No porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no estás dispuesto a sostenerte a costa de desaparecer. Aquí es donde muchas personas sienten miedo. Miedo a perder, miedo a quedarse solas, miedo a descubrir que algunos vínculos solo existían gracias a su autoabandono. Ese miedo es comprensible, pero no es una señal de error, es una señal de transición, porque por primera vez empiezas a vivir sin negociarte todo el tiempo. Y en ese espacio nuevo surge una pregunta diferente, una que ya no nace de la culpa, sino de la honestidad. Si elegirme no me vuelve egoísta, si ponerme límites no me endurece, entonces, ¿qué es realmente este movimiento interno que estoy haciendo?
Responder eso no es inmediato, pero cuando empieza a revelarse, cambia por completo la historia que te contaste sobre cuidarte. Y es ahí donde la palabra sanar comienza a adquirir un sentido distinto, no como esfuerzo, no como exigencia, sino como un regreso. Eso es lo que nos lleva al último punto. Durante mucho tiempo, pensaste que sanar significaba corregirte, ser menos sensible, menos intenso, menos necesitado. Creíste que el camino era volverte más fuerte por dentro, más resistente, más capaz de soportar. Y sin darte cuenta, la sanación se convirtió en otra exigencia, en otra meta que cumplir, en otra forma de presión interna. Te decías que estabas trabajando en ti, pero lo hacías desde el mismo lugar que te había desgastado, desde la autoexigencia, desde la culpa, desde la idea de que algo en ti necesitaba ser arreglado. Por eso, incluso cuando intentabas cuidarte, terminabas cansado. Porque no estabas sanando, estabas empujándote a ser distinto. Aquí ocurre una revelación silenciosa. Sanar no empieza cuando te vuelves mejor. Empieza cuando dejas de tratarte como un problema, cuando ya no usas la sanación para invalidar lo que sientes, cuando no la conviertes en una obligación más, cuando no te exiges estar bien para merecer descanso. Sanar, en este punto, deja de ser un proceso heroico y se vuelve algo mucho más simple y profundo. Empieza cuando te permites sentir sin corregirte de inmediato, cuando escuchas el cansancio sin juzgarlo, cuando reconoces que no todo malestar es una falla que hay que eliminar. Este cambio no es espectacular, no se anuncia, no se muestra, pero se siente. Se siente cuando ya no te fuerzas a entenderlo todo, cuando no necesitas justificar cada límite, cuando te das permiso para parar sin convertirlo en culpa. Empiezas a notar que tu relación contigo se suaviza, que la voz interna ya no empuja con la misma dureza, que hay más espacio entre lo que sientes y lo que te exiges. Eso es sanar desde otro lugar, no desde la corrección, sino desde la reconciliación, no desde la lucha, sino desde la honestidad. Y aquí aparece algo muy importante. Cuando cambias tu idea de sanación, cambia también tu idea de egoísmo. Te das cuenta de que muchas de las cosas que llamaste egoísmo eran, en realidad, intentos torpes de cuidarte en un sistema interno que no te había enseñado a hacerlo sin culpa. No estabas fallando, estabas aprendiendo a escucharte después de mucho tiempo de silencio interno, aprendiendo a distinguir entre exigirte y acompañarte, aprendiendo a elegirte sin desaparecer del mundo. Este entendimiento no borra el miedo de un día para otro. La culpa puede seguir apareciendo, las dudas también, pero ya no mandan, porque ahora sabes algo que antes no sabías, que cuidarte no es traicionar a nadie, que elegirte no te vuelve menos humano, que respetarte no rompe el vínculo con la vida. Al contrario, te devuelve a ella. Y con esta comprensión, se abre el último movimiento, el que integra todo lo que has visto hasta ahora, el que cierra el círculo de este proceso, porque hay una verdad final que necesita ser dicha con claridad, una que cambia la forma en que miras tu historia completa, y es ahí donde todo cobra sentido. Tal vez nunca fuiste egoísta, tal vez solo estuviste demasiado tiempo creyendo que cuidarte estaba mal. Creíste que amar significaba aguantar, que ser bueno implicaba callar, que ser maduro era no necesitar demasiado. Y desde ese lugar, hiciste lo que supiste hacer. Te adaptaste, te esforzaste, te explicaste a ti mismo una y otra vez por qué no era el momento de elegirte. No porque no lo sintieras, sino porque nadie te enseñó que podía hacerse sin culpa. Ahora sabes algo distinto. Sabes que ese cansancio que te acompaña no era pereza, no era debilidad, no era falta de gratitud. Era una señal de que te estabas dejando para después demasiadas veces, de que estabas siendo leal a una forma de vivir que ya no te representaba, de que tu corazón pedía un trato más honesto. Elegirte no es cerrar el corazón, es dejar de endurecerlo contra ti, no es levantar muros,
Es dejar de exponerte a costa de desaparecer. No es egoísmo, es coherencia. Cuando empiezas a mirarte desde este lugar, algo se acomoda. No porque todo se resuelva, sino porque dejas de pelear contigo mismo. La culpa puede aparecer, es parte del camino, pero ya no gobierna. Ahora la reconoces, la escuchas y decides no obedecerla automáticamente. Eso cambia todo, porque ya no tomas decisiones para sostener una imagen, las tomas para sostenerte a ti. Y desde ahí, tu forma de amar se transforma. No amas desde el sacrificio, amas desde la presencia. No ayudas para no perder, ayudas porque eliges hacerlo. No te entregas para ser aceptado, te compartes desde la verdad. Este es el punto en el que sanar deja de ser una tarea y se vuelve una relación distinta contigo mismo. Una relación más amable, más real, más viva. Quizás no puedas cambiar todo de un día para otro, y no hace falta. Lo importante es que ya no te abandonas sin darte cuenta, que empiezas a escucharte antes de traicionarte, que reconoces que cuidarte no te separa del mundo, te devuelve a él con más integridad. Si algo de lo que escuchaste resonó en ti, no es casualidad. Es porque hay una parte tuya que ya no quiere seguir viviendo desde la culpa. Una parte que empieza a entender que elegirte no rompe el amor, lo ordena, y tal vez, solo tal vez, ese sea el verdadero comienzo de la sanación.